todo porque ellos pues enfrentaban el texto durante más tiempo, ¿no? que nadie en estos días. Me gustaría saber qué complicaciones tuvieron en el proceso, ¿no? de la lectura, si hubo material suficiente para construirlo, ¿no? o frágilos. Yo también digo un poco de lo que habíamos platicado. Digo, al principio, sí, digamos, estos textos finales tan largos, yo pienso que pueden llegar también a reducirse un poco, sobre todo por ya la dinámica final, pero yo creo que de ahí en fuera, digo, lo disfrutamos bastante. Digo, sí también está la complejidad de los personajes, sí nos costó un poco ir llegando a ellas. Y bueno, sobre todo mantener el tono, ¿no? Que también, por la cuestión fársica de la obra, pues tampoco lanzarnos muy arriba, ¿no? Porque, digo, también con estos textos tan largos que no llega a ser tan estridente, ¿no? Que bueno, que creo que ayuda mucho el discurso, que no lo lleva tampoco a que los personajes lo lleguen a ser tan estridente, pero yo la única cosa que sí veo es un poco todos estos monólogos, si pueden reducirse un poquito, pero, digo, eso nada más. Lo que yo veo, no sé si alguno de los actores, ¿dónde están? Ustedes, no sé si... Quizás sí, el asunto, por ejemplo, de la esposa, que me parece que se va construyendo bien de esta misoginia del personaje, de que odia a su mujer, de que no le gusta que lea, que se informe, como esta batalla de que la mujer siempre esté diciendo es que los hombres no funcionan, ¿no? Pero creo que sí, al final, entre la tortura y ese último escenita final, me parece que se vuelve un poquito repetitivo, ¿no? Que ya quizá ya concluya que la mujer lo alteró de tal forma, pero ya, ¿no? Pero no sé, pero me parece un texto muy atractivo. La segunda, ¿dónde está Marilú? Te ayuda el texto, te encamina hacia el planteamiento que intento manejar dentro de la obra. Sí te apuntala algo, pues, sí te queda algo claro, algo. Sí, a mí me gustó mucho el texto y ayudó mucho también, obviamente, cómo se trató la lectura dramatizada. Es algo que, por ejemplo, yo me he estado así como cuestionando en estos días, porque yo creo que el hecho de hacer una lectura dramatizada pues es por lo mismo, ¿no? Porque si vamos a hacer solamente una lectura para reconocer un texto o dar a conocer un texto y hacerle en abril, pues se vuelve muy aburrido, ¿no? Muy cansado sobre todo. Entonces, yo creo que ha sido muy acertado el hecho de que, tanto en el trabajo de ayer, porque cabe destacarlo que en el trabajo de ayer que dirigiste también de afuera, también se veía como un trabajo por ese lado, ¿no? Que la lectura dramatizada requiere integrar esta serie de signos, símbolos que van a ayudar a esclarecer las atmósferas, ¿no? o las relaciones que hay entre los personajes, y el hecho de realmente mostrar los caracteres de los personajes, que es lo más importante, creo yo, de hacer una lectura dramatizada, ¿no? Entonces creo que ayudó mucho a la comprensión del texto. A mí me gustó mucho, me divertí. A diferencia de lo que pueden ustedes decir como director o como actores, ¿no? de esta segunda parte que tiene estos monólogos tan extensos y largos, a mí me gusta ese contraste, por ejemplo, que la primera parte pareciera pues, una comedia, no fársica, una cosa así, pero me parece muy inteligente, porque no es como una cosa barata, sino hay cosas que están sucediendo, que son muy actuales, que golpean, que tocan, como las que nos identificamos, ¿no? Y luego el otro contraste de mostrar, ¿no? Realmente cómo piensa este personaje, al cual vemos al principio como un patán, un corrupto, como muchos, ¿no? Y de repente ver cuál es su onda torcida en la segunda parte, me gusta. Entonces, a mí no me parece que esté excesivo. Lo que me dio la impresión, bueno, que independientemente que a lo mejor cuando ya la llevas a la puesta en escena por tus necesidades, no por lo que tú quieres hacer en la puesta o hacia qué público lo quieres dirigir, a lo mejor tú ya eres libre de decidir, ¿sabes qué? Yo no voy a contar
esté más ágil, o qué sé yo, no sé si dependerá mucho de tu visión, pero en este caso yo siento que ayuda el hecho de adentrar un poco en ese personaje, ¿no? Y realmente ver que es una persona torcida, porque y ver ese contraste al principio, ¿no? Pues a mí me gustó mucho el texto. Siento que a lo mejor en la lectura dramatizada, después, no de la mitad para adelante, sino un poquito más casi ya para el final, bueno, casi un poquito después de la mitad, yo siento que ya no se trabajó mucho con la escena o la creación de atmósferas, o que al principio estuvo muy claro y muy marcado. Siento que a lo mejor por esta presión, no, porque es muy intimidante luego tener un texto largo y tener la fuerza de sostenerlo, ¿no? Entonces de pronto yo creo que eso te puede haber impedido de alguna manera, a lo mejor no muy consciente, el hecho de trabajar, ¿no? A través de las acciones o de las pequeñas acciones, porque en la lectura dramatizada las pequeñas acciones son las que rematan, ¿no? O puntualizan. Entonces yo sentía que ya para el final estaban como un poquillo flojos, ¿no? Como que ya lo agotamos, ya que salga, dale. No, entonces ya yo sentí que al final ya estuvo así un poquito perdido. A diferencia, por ejemplo, de lo que hiciste ayer en Afuera, que fue una cosa redondita, ¿no? Que a mí me gustó mucho, que ni me cansó, ni me nada de lo que por ahí se ha comentado, ¿no? Yo siento que estaba como tenía que estar, y sobre todo agradezco eso, ¿no? Que realmente se genere la atmósfera, que nos atrape, porque si solamente es el hecho de ponernos a leer y así clavados a él, sin ningún, bueno, no sé, o sea, porque luego hay otras cosas que he visto que digo, pues para qué la mesa, para qué las sillas, o para qué tanto, porque no sé. Entonces yo creo que hay un buen juego en las lecturas que ha montado, y en el caso de este texto a mí me pareció que estuvo muy acertado y me gustó. Yo quisiera hacerte una pregunta ya a ti como dramaturgo, sobre cuál fue digamos que el detonador para escribir este texto, ¿no? Que ya es algo de lo que hemos hablado, ¿no? Pues una imagen o cualquier cosa, pero ¿cómo surgió? Lo mismo que tú le preguntas a él, ¿cuáles fueron los obstáculos con los que te encontraste a la hora de escribir, de no caer luego o abusar de los chistes, ¿no? Porque eso es el peligro que luego corres cuando haces este tipo de textos. Y pues, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir? Lo primero es que tomé como la anécdota simplemente de lo que ocurrió en Ciudad Juárez con Sergio y Marisela Escobedo, cuando Sergio declara a este asesino, el feminicida, que mata a la hija de Marisela, y que él se declara en algún momento, se declara culpable, que incluso pide perdón a la familia, que dice que debe hacer un daño irreparable. Después de esa confesión, las autoridades lo liberan, ¿no? Y después viene pues toda la lucha de Marisela, su asesinato frente al Palacio de Gobierno, que yo cuando vi eso dije, en México no puede ser igual, ¿no? O sea, no puede seguir siendo lo mismo. Mataban a una mujer que estaba peleando por su hija, ¿no? Fuera del Palacio de Gobierno. Entonces, algo que me indignó mucho. Y después me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué fregado las autoridades, su mayoría llenas de hombres, ¿no? Sentados ahí, ¿por qué dejar libre a alguien que se confiesa asesino, ¿no? Y yo decía, ¿no será que tienen miedo de reconocerse que están atrapando a alguien que es igual a él, ¿no? Estoy atrapando mi ideología, igual yo debería estar ahí adentro, ¿no? Entonces, se me empezó a correr el cassette por allí y dije, bueno, vamos a escribir esto, y aparte luego soy un poquito burlón, sarcástico, y dije, bueno, vamos a meternos por ese lado. Y eso fue del tiempo, no me acuerdo, tal vez, pues sí, como fue alguna cosa así que quería así decirlo, que me senté unos 10 días, ¿no? Estar ahí haciéndole, y ya está. Y sobre todo los obstáculos, creo que los encontré después, ya cuando vi todo escrito, incluso estos días, más bien encontré obstáculos ahora, ¿no? Que están impidiendo como
como que corra bien el texto, ¿no? Más bien, antes no los veía, en estos días, hoy sí los pude observar, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo aprovecho para agradecer esta oportunidad de escuchar el texto e interpretado, o sea, por otras personas, y esta experiencia está muy padre. Y pude ver cosas, pero me gustaría que... No conozco los de dramaturgia porque tomé el taller de actuación, entonces me gustaría que alguien que esté en dramaturgia hacerle alguna pregunta. ¿Alguien? Un voluntario. ¿Un voluntario? Ok. Bueno, mi pregunta es sobre la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo te parece que funciona la progresión y si de pronto se pierde la tensión dramática? ¿En qué partes? Me parece que funciona, tu progresión funciona, pero funciona precisamente de una manera como muy superficial a mi punto de vista. O sea, me parece que hay una progresión porque está sucediendo algo por fuera, por encima. O sea, hay un conflicto en el que vemos que del otro lado de un muro se llevan a la gente para comérsela y entonces vemos a la mamá que busca al hijo. Y en ese sentido se va dando una progresión, pero a mi gusto es como muy superficial. Me parece que no llega a ahondar ni en los personajes ni en la situación en sí. De repente no sabía cuál era tu conflicto central, si era la cuestión de que nos están comiendo del otro lado, si era la cuestión de que de este lado ya no tenemos agua, si era la cuestión de que mi hijo está perdido, si era la cuestión de mi marido se volvió un centinela. O sea, había como varios conflictos que como no llegaron a ahondar o a aterrizarse en sí, hacían que se viera y se sintiera un poco superficial, ¿no? Me parece que en ese sentido sí habría de, ya cuando tú revises tu texto, si tú quieres, claro, habría de centrarse en uno solo y a partir de ahí desprender los demás, pero uno solo sí debería de estar concreto y debería de estar explotado al máximo, porque me parece que de todos estos solamente están como por encimita. Y me parece que en la plática final entre los esposos, ahí se pierde un poco lo que va subiendo, en esa plática vuelve a ponernos en un plano como de, ya supimos que era un centinela, entonces, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el hijo y todo esto? Y en esa plática como que baja un poco, por lo menos eso lo sé. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es como de interpretación, o sea, como ¿qué les parece, también un voluntario, qué les parece que está diciendo el texto? Me gustaría saber si eso va